México tendrá ya un marco en materia de derechos humanos ampliado, actualizado y fortalecido. En suma, esto quiere decir que vamos a estar más protegidos en contra de cualquier abuso de la autoridad. Acompañado de senadores, ministros de la Corte y activistas de la sociedad civil, el presidente firmó este jueves en Los Pinos la promulgación de la reforma constitucional en derechos humanos. Aseguró que México se coloca a la vanguardia al atender reclamos de tiempo atrás, como el de cumplir las garantías protegidas en los tratados internacionales. Reconoció que este nuevo marco responde al reto nacional de hacer de México un país de leyes, en el que se enfrente a la delincuencia sin caer en violaciones a los derechos humanos. Vencer la impunidad, someter a la criminalidad, hacer de México a un país de leyes y ello no solo no sacrificando, sino aún ampliando los derechos humanos y las garantías de quienes están en el territorio, es un enorme desafío, pero que hemos asumido con puntualidad. Destacó que el cambio incluye literalmente la incorporación del término de derechos humanos en el título 1 del primer capítulo de la Carta Magna, en sustitución al que se denominaba de las garantías individuales, y se establece la obligatoriedad de las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en este terreno. Esto conducirá a la formulación de una ley de reparación del daño. El hacer de México un país de leyes. Y de leyes que garantizan, amplían, profundizan los derechos humanos y su vigencia, es, sin duda alguna, una de las mejores herencias que podemos legar a las futuras generaciones. Con la reforma, los asuntos laborales serán atendidos por las comisiones y organismos de derechos humanos. Se refirió el mandatario a las transformaciones hechas a la suspensión de derechos, mismas que a solicitud del Ejecutivo autorizará el Congreso, con la supervisión de la Corte y que dejará a salvo algunas garantías. Se establece un catálogo de derechos que no podrán restringirse ni suspenderse en ningún caso, entre otros, los derechos a la vida, a la integridad personal, los derechos de la niñez y el principio de legalidad y no retroactividad. El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, destacó el sentido de oportunidad de la reforma porque busca, dijo, fortalecer los derechos humanos ante los riesgos que el Estado afronta en el combate al crimen transnacional y precisó que la nueva regulación coloca a México en concordancia con el régimen internacional de derechos humanos. También establecimos un piso de derechos y garantías que nunca podrán suspenderse, aún en el caso de una declaración de excepción por motivos tales como una perturbación grave de la paz pública o una amenaza inminente o grave a la sociedad. La reforma asigna a la CNDH la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, la cual hasta ahora recaía únicamente en la Suprema Corte, cuyo papel también se fortalece como Tribunal Constitucional de Aplicación del Derecho. Su titular, el ministro Juan Silva Mesa, ofreció la vigilancia de este nuevo marco jurídico en beneficio de todos, sin distinciones ni desviaciones. La Suprema Corte de Justicia habrá de ejercer estas nuevas responsabilidades con un claro entendimiento de la intención que ha impulsado al constituyente permanente al elaborar estas reformas. Nada podrá estar por encima de la protección de los derechos humanos. Con información de Ivonne Melgar, Cadena 3 Noticias.